Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Y hoy no estoy sola. Hoy tengo la suerte de tener a Claudia Elliott, profesora de español en Estados Unidos. Nos va a acompañar en este episodio para hablar un poco de su experiencia, de cómo le ha ido, qué le hizo clic en algún momento, qué le hizo pensar que tenía que cambiar su forma de enseñar. Así que muchísimas gracias, Claudia, por dejarnos un poquito de tu tiempo. Hola, Elen, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí compartiendo. Yo pienso que esas experiencias que como docentes tenemos y es constantemente estar transformando, constantemente estar aprendiendo y constantemente estar buscando formas de cómo podemos impactar Mm, a nuestros estudiantes. Entonces, súper contenta de estar aquí y mil gracias por la invitación. Un placer, un placer. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿siempre quisiste ser profe de español? Pues te cuento que no, yo fui a la universidad a ser abogada, yo estudié leyes en Colombia, trabajé como abogada, hice másters en derecho comercial, en todo, trabajé por 10 años y después, bueno, por las cosas de la vida, me vine a vivir a Estados Unidos con la idea de continuar siendo abogada, pero un día alguien me pidió un favor de ir a sustituir a a una clase de español porque el profesor había renunciado. Y yo dije, bueno, yo voy un día y ayudo. Y yo empecé a ayudar y terminé enseñando la clase. Y Ujú. no sé qué pasó, pero en mí como que encontré por primera vez esa chispa, esa magia de a pesar de lo difícil que es, de a pesar de todos esos desafíos que tenía, dije, yo pienso que esto es lo mío. Y entonces ahí empecé a enseñar español. Muy, muy bonito, me gustan esas historias. Y cuando empezaste a enseñar, entonces, como no habías recibido ninguna formación específica, ¿no? Exactamente, solamente mis herramientas eran el libro de texto que tenía en ese momento y saber español y un poquitico como replicar el mismo Mm, proceso que yo viví aprendiendo inglés. Entonces, esas eran mis herramientas para llegar a enseñar español. mm. Entonces, como si nos imaginamos una clase de Claudia que empieza a dar sus clases de español, ¿cómo era un poquito? ¿Qué tipo de actividades hacías? ¿Cómo eran un poco las rutinas? Pues realmente yo hacía lo que decía el libro, porque para mí el libro era el experto. O sea, yo decía, como mi lógica era, mi colegio, mi distrito ha pagado muchísimo dinero por estos libros de texto. Estos libros de texto han sido escritos por expertos Mm, en enseñar una lengua extranjera, pues esto es lo que tengo que hacer. Y en los libros de texto siempre había como unas lecciones y ujú, yo las seguía, pero paso por paso. Y realmente pues enseñaba sobre el español. Yo no enseñaba en español. Yo empecé enseñando español uno. Así que mis estudiantes no tenían nada de español mm, y yo enseñaba en inglés. Yo realmente todo el tiempo hablaba en inglés y practicábamos con frases, con vocabulario en español, con mm, pronunciaciones, con repite después de mí, con cuadros y para mí como que mi trabajo y mi labor como docente era buscar explicaciones claras y ejemplos claros para que mis estudiantes pudieran entender la gramática. Y como que mi entendimiento era, si mis estudiantes estudian el vocabulario y si mm, mis estudiantes entienden la gramática, algo va a pasar y vamos a empezar a hablar español. Y mm, entonces empieza como que el próximo año, ¿cierto? Ah, no, no podemos usar español porque es español uno. Quizás cuando enseñe español 2 ahí sí voy. Y mm, empecé a enseñar español 2 y resulta que no pasó. Y después ya llegas a enseñar español 3 y entonces tú dices como profesora, o yo decía como profesora, es que ya estamos en español 3. mm, Aquí hay que hablar español. Y mis estudiantes era, ¿qué? O sea, como que esto es shock. Yo decía, pero estás en español 3, ¿cómo es posible que en estos 2 años, con toda la gramática que estudiamos, con todo ese vocabulario que memorizamos, cómo es posible
que no puedas tener una conversación conmigo en español. Y yo pienso que llegó un momento de frustración tal que tuve que mirarme a mí misma, ¿cierto? Porque esto pasa un año, tú dices los estudiantes, pasa 2 años, los estudiantes, pero pasa 3 años y algo ahí, algo está pasando. Y en ese momento dije, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Y empecé por mis propios, porque en mi colegio nadie me decía, o sea, en mi colegio no tenía un administrador que me dijera, no, es que tienes que hablar en español, no, es que mira que es, no, entonces por mis propios medios dije, tengo que hacer algo. Y ahí fue que empezó este como viaje y estas experiencias de realmente aprender o primero desaprender, ¿cierto? Realmente cuestionarme lo que yo estaba haciendo, cuestionarme qué era mi meta, cuestionarme qué era lo que yo quería al final, cuestionarme muchas expectativas que yo tenía, mis estrategias, lo que yo estaba haciendo. Y volver a empezar desde cero. O sea, que yo volví a empezar como profesora cuando yo estaba en mi año 7, mi año 8. Y bueno, de ahí para adelante, pues muchos éxitos, pero también muchos dolores de cabeza y muchos desafíos, porque no es fácil, pero muchísimo, con muchísima más claridad. Sí, me encanta lo que dices, me siento muy reflejada. Lo que yo antes de pensar, bueno, mis alumnos, yo pensé que era el libro de texto, que había mal elegido y que tenía que cambiar de libro. Y entonces me acuerdo, había pedido a diferentes editoriales que me mandaran un espécimen, una muestra, ¿sabes?, de sus libros y yo iba a hacer un análisis y luego elegir el mejor. Es cuando me di cuenta que todos eran iguales. Cambiaba la interfaz, pero todos estaban estructurados de la misma forma. Pero me costó más tiempo decir, quizás soy yo que tengo que cambiar algo. Am, en tu cole, no sé si todavía sigues enseñando en el mismo cole. ¿Había otros profes de español? Sí, o sea, en mis colegios siempre ha habido diferentes, no estoy enseñando en el mismo, pero había otros profesores de español. Pero, y eso es como que lo que tú dices, a mí me parece difícil de creer. Mm, Eso fue hace 12, 13 años ujú, y seguimos en lo mismo. La mayoría de mis profesores de español, de mis compañeros, todavía tienen ese entendimiento, esa claridad que para enseñar español o para aprender español, mis estudiantes tienen que aprender vocabulario y gramática. mm, Entonces, es como que la enseñanza es realmente muy basada en la gramática. Y entonces ha sido como un proceso muy independiente, muy mío, pero creo que he tenido la gran ventaja y es, para mí la mayor ventaja que yo tuve es entender antes de aplicar. Yo entendí, o sea, yo no fui que yo vi una persona haciendo una estrategia y fui y la repliqué en mi clase. mm, No, yo primero entendí qué es lo que yo estaba haciendo. Yo primero me senté casi un año a leerme todos los libros, a escucharme todos los podcasts, a leerme artículos, a tener entendimiento de cómo es que los estudiantes adquieren la lengua. mm, ¿Qué es esto que se llama lenguaje? ¿Cómo es que crece el lenguaje en el cerebro de mis estudiantes? ¿Cuáles son las condiciones? Y yo pienso que fue un año como de transición para mí porque yo no cambié nada en mi clase. Yo seguí enseñando normalmente en mi clase. Y ya cuando entendí, yo me acuerdo ese verano, Elena, yo cambié todo, o sea, cambié todo y fui a hablar con mis administradores y les dije, mire, yo no sabía, pero ya sé. Y les presenté los artículos y les presenté la investigación y realmente me empoderé con evidencia de lo que yo no estaba haciéndolo con un propósito diferente y era enseñar sobre el lenguaje. Pero si mi propósito es que mis estudiantes puedan desarrollar una competencia lingüística, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces yo pienso que eso me dio muchísima credibilidad con mi administración y me dijeron, no, pues si eso es lo que es, haga. Y en ese momento dejé de usar libro de texto, dejé de hacer muchísimas cosas, eliminé muchísimas prácticas que tenía y empecé realmente a incorporarlo. Entonces,
yo pienso que eso fue la clave para mí de poderme sostener y de nunca decir, oh, esto funciona, esto no funciona. No, yo ya sabía que era así. Y Mm, para mí era buscar la forma como en mi contexto, como yo, Claudia Helio, teniendo los estudiantes que yo tengo, teniendo el número de estudiantes que yo tengo, estos principios podían aplicarse a mi clase, pero nunca fue como ida y regreso, que yo veo muchos profes que tienen eso, que como que dicen, ay, sí, tienes razón, pero cogen una actividad tuya, cogen de pronto, vamos a crear una historia con mis estudiantes y la crean, pero no tienen claridad, entonces dicen, no, esto no funciona y vuelven otra vez a la gramática. A mí eso no me pasó porque yo lo primero que hice fue realmente tener un entendimiento profundo de lo que yo iba a hacer en mi clase. mm, mm. Siento que eres como mi hermana gemela de profe porque tenemos caminos muy parecidos. Lo que yo como que soy un poquito menos lista, yo al mismo tiempo me volví en la universidad. Y hice un máster, no me sirvió. Hice un segundo máster, no me sirvió. Dije, a lo mejor me he equivocado de país porque los hacía a distancia con Francia y hacía así idas y vueltas con Francia a España. Entonces dije, tengo que hacer un máster en España. Entonces hice un tercer máster en España y todavía no fue bueno hasta llegar hasta el doctorado, pero es que ellos decían, ¿cómo puede ser que esas cosas, cuando estudias la carrera, no te las enseñan? Porque te explican la teoría, pero no te explican, una vez que estás delante del alumnado, cómo eso se traduce en la práctica. Entonces, mi pregunta es, vale, investigaste un montón de tiempo por tu cuenta, pero ¿cómo tú has podido traducir ese conocimiento en acciones concretas de, vale, cuando estoy delante de mi alumnado, voy a hacer esto? ¿Y qué fue la primera cosa que hiciste? Pues yo pienso que yo me senté y dije, ok, ¿cuáles son esos pilares que van a fomentar, que van a crear? O sea, esos son mis cimientos. Digo, ok, primero tengo que, mi contenido tiene que ser comprensible para mis estudiantes. Entonces, eso era para mí el esencial. Entonces, todas mis actividades, todas mis conversaciones tendrían que ser comprensibles. Segundo, y esto era bien difícil, la segunda parte es necesitamos enfocarnos en la comunicación. Es decir, cuando usamos español, vamos a usarlos porque estamos comunicando un mensaje, no para practicar español. Y tercero, que era como el primero, pero quedó como de tercero el mío, era conexiones, porque yo necesitaba una cultura diferente en mi clase. Yo necesitaba que mis estudiantes realmente quisieran participar, porque aquí yo no podía imponer comunicarte. O sea, ¿tú cómo vas a imponerle a un estudiante que se comunique conmigo, que me quiera contar de su vida personal, que quiera jugar conmigo, que quiera compartir o co-crear una historia conmigo? Obligar a un estudiante a hacer eso es muy difícil. Entonces, y las notas te llevan hasta cierto punto, ¿cierto? Podemos decir con notas, pero eso te llega hasta cierto punto. Entonces, para mí eran esas tres cosas. Entonces yo dije, ¿qué me puede? Entonces yo cogí esas tres cosas y después dije, voy a crear unas rutinas. Y entonces yo decía, y tienen que ser rutinas que no dependan de mi energía, Mm, ¿cierto? Porque yo voy a tener días de buena energía y otros días de mala energía. Voy a estar días que estoy enferma, otros días voy a estar cansada, otros días no voy a poder dormir. Entonces yo necesito que mi clase pueda funcionar, donde podamos tener input comprensible, enfocarnos en la comunicación y crear conexiones. Entonces yo empecé preguntándole a mis estudiantes cómo están todos los días. Así de sencillo. Entonces yo dije, ok, vamos a usar muchísimo lenguaje porque estás usando emociones, ¿cierto? Cansado, emocionado, triste, alegre. Vamos a decir por qué. Entonces vamos a usar verbos de alta frecuencia. Tengo hambre, tengo examen, tengo tarea, me gusta, no me gusta, quiero estar en la escuela, no quiero estar en la escuela. Entonces digo, me voy a enfocar en esos 7 verbos de alta frecuencia y voy usando esos verbos de alta frecuencia, esos 7, voy a hacer una pregunta todos los días a mis estudiantes y la voy a cambiar. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué planes tienes? Entonces, esa pregunta del día como que creó una ancla para mí, porque realmente mi objetivo nunca fue
Vamos a practicar las emociones, vamos a practicar el verbo estar, vamos a practicar el verbo tener. Para mí era saber un poco del día a día de mis estudiantes y generar esas conversaciones con un mensaje. Mm, Entonces, eso me permitía a mí tener una actividad todos los días. Y entonces para mí eso también creaba conexiones. Y yo pensaba mucho como en mi escuela, ¿cierto? Entonces, si yo voy al parqueadero y yo tengo un profesor y me dice, hola Claudia, yo, hola señor Ruiz. Y al segundo día, el señor Ruiz no me pregunta nada. Y al tercer día no me pregunta cómo estoy. Y al cuarto día tampoco. Y de pronto al mes siguiente me dices, ¿y cómo estás, Claudia? Pues yo ya no le voy a contestar. Entonces, para mí era importante generar la consistencia de que yo te pregunto porque yo quiero saber cómo estás. Entonces, yo quería realmente crear mi clase es diferente. En mi clase vamos a hablar de ti. En mi clase vamos a hablar de mí, en mi clase vamos a hablar del mundo. Entonces, mm, para mí eso era muy importante. Entonces, creé esa pregunta inicial y después yo enseño IB. Y en IB tenemos unos temas curriculares, que es muy bueno porque lo puedo bajar desde nivel 1 hasta nivel mm, 5, 6. Entonces yo cogí, por ejemplo, hablaban de eh, relaciones personales. Y yo, perfecto, podemos hablar de relaciones personales. Entonces podría crear una historia con mis estudiantes sobre relaciones personales, usando vocabulario de relaciones personales, pero mi meta nunca era practicar los verbos reflexivos o practicar el subjuntivo con emociones, era usar y hablar del tema. Entonces mm, yo empecé a crear como historias que reflejaran esos temas y las leíamos. Y después hacíamos unas actividades y después hacíamos unos juegos y seguíamos. Entonces, eso fue lo primero que yo hice, pero siempre enfocado y siempre preguntándome, ¿está esto comprensible? Tenemos un mensaje que estamos aprendiendo acá y estamos creando esas conexiones en mi clase. Y poco a poco estas rutinas cambiaron, algunas veces se veía mucho de esto, a veces otro, y como todo tú vas creciendo, tú vas madurando, tú vas reflexionando, tú vas sacando cosas, tú vas entrando cosas, pero siempre ha mantenido para mí la importancia de tener una rutina, de tener unas actividades anclas en mi clase que funcionen y que yo no tenga que planear, porque mis clases son de 90 minutos mm. y yo no puedo planear 90 minutos todos los días. Entonces, si yo ya tengo esas 4 o 5 actividades que van como encajonadas ahí, pues yo ya puedo poner algo en el medio. Ujú. Eh, y así fue como empecé. Mm, mm. Súper, muy, muy inspirante. Y sobre todo me encanta lo que dices de esos tres pilares y tener muy claro lo que estamos haciendo en clase, lo de ser comprensible, lo de comunicar, porque muchas veces pensamos que estamos comunicando y no estamos comunicando. Rellenar huecos no es comunicar. Y lo de la conexión, que efectivamente para que se puedan abrir, que pueda haber esa comunicación, necesitamos esa conexión y que todas esas tres necesitan, son como ingredientes, ¿no? Para una receta y que salga bien. Cuando hiciste ese cambio, ¿tuviste algún, no voy a decir problemas, pero alguna reacción de los alumnos que decía, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está enseñando así? ¿Qué está pasando? Porque también muchas veces nosotros tenemos que desaprender, pero al mismo tiempo podemos tener a los alumnos que de repente llegan en tu clase y dicen, pero ¿esto qué estamos haciendo? Y les perturba porque están acostumbrados a ejercicio 2 página 18 10 minutos y luego corregimos. Y cuando entran en esas clases donde hay comunicación, se habla, es como, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Te ha pasado? Siempre, siempre. Y por eso, y al principio era como, tú tienes que confiar en mí. Básicamente yo entraba a mis estudiantes, pero profe, tú tienes que confiar en mí. Pero profe, tú tienes que confiar en mí. Y eso te lleva hasta cierto momento y con ciertos estudiantes, pero no con todos. Mm, Entonces, lo que yo decidí hace un par de años fue... Al principio, la primera semana cuando yo empiezo clases, la primera semana hay una lección que yo les hago sobre la adquisición de la ley. Entonces, nos sentamos y les digo, bueno, voy a contarles hoy por qué nuestra clase es como es.
¿por qué no vamos a tener? Porque muchos de mis estudiantes a veces vienen de otras clases, quizás tomaron francés, quizás tomaron otras clases, quizás tomaron español en clases anteriores y están acostumbradas a los cuadros de conjugaciones, están acostumbrados a esas prácticas y eso rellenar el hueco y es correcto o falso. Entonces, es muy importante. Más, todas sus clases son así, ¿cierto? En todas sus clases tienen flashcards, en todas sus clases. Ujú, Entonces, lo que yo hice fue que creé una lección y tomé una cantidad de citas de diferentes investigadores, Dr. Krashen, Dr. Bill Van Patten, Paul Nershon, y las puse en unos slides con unos videos. Entonces tomé unos videos y los videos que yo tomé es de adultos enseñando, de padres hablando con niños pequeños y cómo los papás le hablan al niño y cómo el niño reacciona. Entonces, a través de eso empezó a hacer preguntas, ¿cierto? Esto es lo que dice la investigación. Miremos este video, ¿cómo lo ves ahí? Entonces empiezan a decir, oh, wow, el niño realmente se está comunicando, pero no tiene lengua. Y yo, sí, ¿y cómo se comunica? No mirando, haciendo exactamente. Y tú ves al papá enseñándole cómo conjuga el verbo y entonces dicen, no, ¿y qué está haciendo el papá? Pues hablándole. ¿Y cómo le habla el papá? Oh, despacio, le estamos... Exactamente. Entonces, eso los lleva a realmente entender. Y después hablamos un poquitico de las expectativas. Y yo pienso que eso es una de las cosas más difíciles para mí y para mis estudiantes, es reconocer cómo este proceso es tan lento. ujú, Entonces, para mí era muy importante porque causa mucha frustración. ujú, Causa mucha frustración cuando tú como profe, cuando yo como profe decía, no, es que, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, estoy bien. Y te seguían después diciendo, ¿o qué? Y yo, ¿cómo estás? Pero es que te he preguntado ya 3 semanas la misma y ¿por qué no? Entonces, como que entender cuáles son las expectativas, que este proceso es lento, que este proceso es paso por paso, pieza por pieza, que lo que Juan entienda, pues no lo va a entender Mario, y que si Mario entiende, pues no significa que ya lo adquirió, y que la comprensión va a llegar muchísimo antes que la producción, y que nos va a tomar muchísimas repeticiones, y que tenemos que ser pacientes, y que tenemos que tener nuestro filtro afectivo bajo. Y eso es importante porque eso genera confianza. El año pasado yo tuve un estudiante de español 3 que me dio una carta. Era un chico y me pareció, yo no he tenido muchos chicos que me escriban cartas de agradecimiento, pero este fue un chico y me dice, profe, yo le doy, soy sincera, yo odiaba el español. Los 2 años anteriores yo solamente saqué CES y yo sabía que esto no era para mí, que yo era terrible para el español, yo no entendía. Y gracias a su paciencia y gracias a su comprensión y gracias a siempre tratar de que yo entienda, entendí. No sé cómo, pero yo entendí. Y aunque sigo hablando un poquito regular y aunque sigo escribiendo un poquito regular, cada vez que yo me siento a leer durante mis 8 minutos de lectura libre y sostenida que hacemos en clase, cada día entiendo más. Y eso es por usted. Entonces, eso va a pasar y que mis estudiantes entiendan que cada uno va a adquirir y va a desarrollarse diferente y que eso es parte de la vida, o sea, eso no lo podemos controlar. Eso ayuda muchísimo a que podamos crear esa confianza para que mi estudiante diga, esta clase es diferente. ujú. Totalmente. Y por parte de compañeros de departamento, porque a veces a mí me dicen, sí, pero es que yo tengo otros compañeros, tenemos que seguir enseñando exactamente lo mismo, etcétera. ¿Has tenido algún problema? Problema no es la palabra, pero algún reto de decir, no, yo es así que enseño o comentarios. Yo me acuerdo, tenía el profe de inglés que pasaba, porque siempre dejaba la puerta abierta, ¿sabes? De mi clase, y pasaba y decía, es que vosotros siempre estáis jugando, siempre estáis haciendo ruido. Digo, no estamos, estamos comunicando, estamos en una clase de idiomas. Es una lengua viva, entonces vivimos y sí, efectivamente, no estamos en silencio completando ejercicio todo el rato. Eh,
Pues mira, yo pienso que yo he tenido la gran fortuna de tener muchísimo apoyo en mi administración. Y mi administración es muy vocal sobre cómo les satisface a ellos entrar en mi salón y ver una clase viva. Mm, Cómo es de positivo que ven estudiantes levantándose, parándose, dibujando, moviéndose, haciendo preguntas, hablando en español. Entonces, como eso ha sido tan vocal en mi clase y en mi colegio, pues yo pienso que los otros profesores no, como que no les, no puede, no, como que qué van a decir, ¿cierto? Como que no, de pronto lo pensarán, pero no mm, lo articulan, no me lo dicen. Y debido a todo ese trabajo que se hace, porque no va a ser un trabajo fácil, ¿cierto? O sea, eso de levantarse todos los días, de tener paciencia con el estudiante, de entender, de mostrar tanta compasión, de a veces hacer un paso para adelante y cuatro para atrás. Eso no es fácil, o sea, eso realmente no es fácil, uno tiene que estar, o sea, tener una mente tan clara, tener una parte emotiva tan regulada, tan centrada, porque yo tengo estudiantes, yo tengo clases de 37 estudiantes, entonces o sea, todos los botones te los empujan, o sea, todos los momentos y son muchachos y muchachas, son niños, tenemos 14, 15, 16 años. Entonces, no es nada fácil, pero pienso que para mí esa claridad me vuelve, ¿cierto? Yo sé que es esto, yo sé que es así. Entonces siempre me vuelve a decir, ok, tenemos que mantener la conexión, tenemos que mantener la comprensión, tenemos que mantener la comunicación y esto es lento, Claudia. Tenga paciencia. Entonces, eso da que la mayoría de mis estudiantes hablen muy bien de mi clase, que ujú, la mayoría de mis estudiantes vayan a la cafetería y digan, yo tengo la clase con la señora Elliot y es fantástica. ujú, Que ellos usen muchísimo español por fuera del aula. Entonces empiezan a mandarse mensajes de texto en español, empiezan a hablar en la cafetería en español. Entonces yo pienso que todo eso pues da muchas evidencias a la comunidad de lo que se está haciendo en la clase está fomentando la competencia lingüística. Entonces, por eso he sido muy afortunada de tener ese apoyo. mm, mm. Sí. A lo largo de toda esa entrevista has dado muchos tips, muchos consejos que son como perlas. Espero que las personas estén tomando nota. Si hay una cosa que tuvieras que comentar, que decir a la persona que está escuchando este podcast ahora y que está ahí, que siente que algo tiene que cambiar en sus clases, pero todavía no sabe poner ni palabras, no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le darías? Yo pienso que hay que hacer la pregunta, ¿cómo es que mis estudiantes adquieren la lengua? Para mí el mayor consejo, yo podría decir, Elena, hazte esta actividad, o ve y te juegas este Sí. jueguito, o ve y baja este recurso que está buenísimo, pero yo pienso que eso nada te va a generar una transformación permanente y sostenible en tu clase. Yo pienso que hay que hacer el trabajo, yo pienso que hay que sentarse y realmente entender cómo es que mis estudiantes adquieren la lengua. Hay que ir al curso, hay que leerse el libro, hay que leerse el artículo, hay que escucharse el podcast, hay que tener la conversación, realmente entender qué es lenguaje, realmente entender qué es el sujeto que estamos enseñando en la clase para darnos cuenta que ese conjunto de reglas no es lo que es lenguaje, ¿cierto? Que el lenguaje es algo muchísimo más complejo, muchísimo más abstracto, que no podemos realmente enseñarlo explícitamente y que cómo lo adquirimos es a través de input comprensible, pero aprenderlo, leerlo, escucharlo. Y yo pienso que ya con ese entendimiento, ese es el primer paso para después crear la clase, después empezar a introducir estrategias. Pero yo pienso que el error que cometemos muchas veces es que sentimos la presión de quiero hacer algo ya mañana y tomo una actividad que veo en redes sociales y tomo una actividad que vi en la última conferencia y la quiero aplicar. Y después las cosas no funcionan y digo, no, es que no, ese input comprensible no funciona. Cuando lo que no funcionó fue la actividad,
porque no teníamos esa claridad. O sea que yo quisiera decirles que hay una pastillita mágica, que uno se toma una aspirina, pero no hay. Yo pienso que necesitamos tener claridad y cuando tengas esa claridad, después vas a poder incorporar esas estrategias. Me encanta. Yo lo llamo criterio pedagógico. Sí, Tú lo llamas claridad, yo criterio pedagógico porque es verdad, hay unas actividades que pueden ser totalmente sin contexto, pero teniendo esa claridad a la que tú te refieres, sabes cómo transformarlo rápidamente para que tenga sentido dentro de una clase. Y te de puedes acuerdo. efectivamente descargar de internet una super cosa, lo pones en marcha, pero porque tú no sabes cómo llevarlo a cabo, va a ser una caca, no va a funcionar, no vas a tener resultados y va a decir, ¿esto qué es? Me han engañado. No, es que tú todavía no tienes esa claridad, ese criterio pedagógico que hace falta también para saber qué haces y por qué lo estás haciendo. Sí, Definitivamente. Y es que además yo no pienso, Elena, yo no sé, yo no he encontrado una actividad o un recurso que yo haya incorporado en mi clase tal cual lo he recibido. totalmente. Porque mis estudiantes, mi clase, mi contexto, yo soy diferente. Y si yo no tengo ese criterio pedagógico que tú dices, Mm, pues no voy a tener las herramientas para poder hacer los ajustes que yo necesito hacer. Pero sin hacerles esos ajustes, pues va a quedar como cojo, no va a llegar como tiene que llegar. Y mm, esa es parte de esas habilidades que como docente necesitamos desarrollar. Pero sin ese criterio pedagógico, sin esa claridad, no tenemos las herramientas y simplemente estamos como adivinando, lo cual genera una gran frustración y genera un gran agotamiento emocional a un maestro. sí, sí, sí. Grandes, grandes palabras. Para ir terminando, ¿qué ofreces a profes que se quieren formar? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues yo precisamente porque pienso que es importantísimo esas claridades y tener esas bases sólidas, yo creé hace un par de años una academia para profes de español, donde tenemos esos cursos de claridad, de lograr entender cómo es que mis estudiantes adquieren la lengua, pero también el día a día, ¿cierto? Ese apoyo diario, ese apoyo semanal, ese apoyo mensual que los estudiantes, que los profesores requieren. Se llama Growing with Proficiency, The Spanish Teacher Academy. Y si quieren información, pueden ir a growingwithproficiency.com/inclinada Academy. Y es una membresía para profesores de español. Y si quieren contactarme, pueden ir a mi página donde tengo mi blog, mi podcast, es growingwithproficiency.com. Y también estoy en redes sociales, estoy en Instagram, en Claudia M. Elliot y también estoy en Facebook. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y todas las profes que nos escucharon.